Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a mencionar sobre la estructura básica de la historia clínica. Bien, empezamos con la definición. La historia clínica es la narración ordenada y detallada de los acontecimientos psicofísicos y sociales, pasados y presentes referidos a una persona, que surgen de la anamnesis del examen físico y de la elaboración intelectual del médico, y que nos van a permitir emitir un diagnóstico de salud o de enfermedad. Además, es importante mencionar que a pesar de esas definiciones, ¿no? La historia clínica vendría a ser un documento médico, científico, legal, económico y un documento humano. Es un documento médico ya que nos refiere a las características de la enfermedad desde un punto de vista médico, ¿no? Ya sea con la descripción de los hallazgos, tanto como los síntomas, los signos, los síndromes, las medidas diagnósticas y terapéuticas, ¿no? Que se pueden haber implementado en el paciente. Es un documento científico ya que nos va a permitir describir los hallazgos y las manifestaciones de nuestro paciente, ¿no? Ya sean clínicas, para un mejor conocimiento de la enfermedad. Es un documento legal ya que los datos consignados en la historia clínica pueden emplearse como testimonios de la enfermedad y justificación de las medidas diagnósticas que se emplean en el paciente, ¿no? Y también las medidas terapéuticas. Es un documento económico, ya que es un documento que no está muy caro, digamos, y es un documento humano, ya que debe reflejar, ¿no?, la relación establecida entre el médico y el enfermo. Bien, vamos a mencionar su estructura. La estructura básica de la historia clínica va a corresponder principalmente de la anamnesis, en donde vamos a tener los datos personales en motivo de consulta o de internación, la enfermedad actual y sus antecedentes, también los antecedentes personales, ya sea fisiológicos, patológicos, de medio, hábitos, y los antecedentes hereditarios y familiares, ¿no? Se sigue posteriormente con el examen físico, el resumen semiológico, las consideraciones diagnósticas, su evolución diaria y por último la epicrisis. Bien, ¿qué es la anamnesis? La anamnesis vendría a ser la indagación por medio de preguntas acerca de las características de la enfermedad y de los antecedentes del paciente, ¿no? La anamnesis es obligatorio que la realice el médico, ya que constituye la base de su relación con el paciente. Además es importante que la anamnesis es la parte más importante de la historia clínica, ya que nos permite hacer el diagnóstico en más del 50% de los casos, ¿no? En la anamnesis tenemos a los datos personales, como tenemos el nombre del paciente, su edad, que es muy importante ya que nos puede orientar hacia ciertas enfermedades que afectan a un grupo de edad, el estado civil, también importante el domicilio, nos puede orientar hacia ciertas patologías que son frecuentes en ciertas zonas, la nacionalidad, la ocupación, también es importante ya que tras ciertos trabajos son más propensos a sufrir eh, más enfermedades que otros, ¿no? Y la persona responsable del paciente. Bien, seguimos con el motivo de consulta o internación. El motivo de consulta o internación es la portada médica de la historia clínica y debe tener como finalidad dar, en pocas palabras, una orientación hacia el aparato o sistema afectado y la evolución del padecimiento. En tal sentido, no se deben consignar diagnósticos, sino los síntomas o signos y su cronología. La enfermedad actual, así como el motivo de consulta, que debe ser detallada de una manera sucinta y no aportar pormenores, ¿no? En la enfermedad actual se recomienda la redacción precisa y en orden cronológico de todo el padecimiento del paciente, comenzando con las primeras manifestaciones de la enfermedad. Es muy importante evaluar el inicio de la enfermedad, ¿no?, la forma de inicio, si es que empezó de una manera brusca o de una manera insidiosa, el curso de la enfermedad, ¿no?, si está progresando,
si está menorando. Y se debe tomar nota de los datos en forma cronológica, ¿no? Dejando que el enfermo exponga libremente, sin interrupciones, los acontecimientos tal cual los ha vivido. Posteriormente se realiza un interrogatorio dirigido con el fin de ordenar y completar la exposición. Y también tenemos los antecedentes, que pueden ser personales, patológicos y no patológicos, y los hereditarios y familiares. Dentro de los antecedentes personales patológicos, es muy importante preguntar sobre las enfermedades crónicas, ¿no? Antecedentes de diabetes, hipertensión arterial, asma, enfermedad renal crónica, enfermedades genéticas e inmunológicas, el cáncer, hiper o hipotiroidismo. También es importante preguntar sobre los medicamentos que consume actualmente, si ha sido hospitalizado anteriormente, si presenta alguna alergia a medicamentos o a ciertos alimentos, y sobre las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Si es que ha tenido una intervención quirúrgica, preguntar sobre la fecha, el tipo de la intervención, el motivo y las complicaciones, ¿no? Y también los traumatismos. Y en antecedentes personales no patológicos tenemos los hábitos psicobiológicos. Entre estos la micción. Es muy importante preguntar sobre la frecuencia, la cantidad, el color, el olor, si hay o no hay presencia de espuma. Sobre las evacuaciones, preguntar también sobre la frecuencia, la cantidad, el color, su consistencia, si existe o no presencia de moco o sangre. Sobre el sueño, preguntar si se encuentra aumentado, si se encuentra disminuido. Sobre la alimentación también, preguntar si se encuentra aumentada o disminuida o conservada, ¿no? Y también preguntar sobre el consumo de ciertas sustancias como es el café, el alcohol, el tabaco, ciertas drogas o infusiones de hierbas. Y en cuanto a lo epidemiológico, es importante preguntar al paciente sobre exposición a contaminantes ambientales, si existe presencia de vectores en su vivienda, si ha viajado recientemente o no, si es que ha tenido contacto con personas infectocontagiosas, el tipo de agua que consume y el tipo de disposición y forma de eliminación de las excretas, ¿no? También es importante preguntar sobre las inmunizaciones. En caso de que sea una mujer, es importante mencionar sobre los antecedentes ginecológicos. En aquellas mujeres en vida reproductiva, se debe preguntar sobre la edad de la menarquia, la duración de los ciclos menstruales, la frecuencia, la cantidad aproximada de sangrado, mencionando, ¿no?, el número de toallas que usa al día, la presencia de coágulos en el sangrado, la fecha de la última regla, síntomas concomitantes como son los vómitos, las náuseas o el síncope, y dismenorrea, ¿no? En sexarquia también es importante preguntar sobre el número de parejas sexuales, si usa o no métodos anticonceptivos, el tipo, la duración y si presenta o no esterilización, ¿no? En caso de la menopausia, en mujeres mayores a 40 años, también es importante preguntar sobre la edad de la menarquia, edad de la menopausia y si existe o no presencia de sangrado después de la menopausia. También es, en caso de que aquellas mujeres que se hayan realizado algún Papa Nicolau, preguntar sobre la fecha, el resultado y en casos de virus del papiloma humano, indicar el tratamiento que está recibiendo. Para aquellas mujeres mayores de 35 años, también se le debe preguntar resultados de mamografía anterior y densitometría ósea, en caso se lo haya realizado. También se mencionan los antecedentes obstétricos, como el número de gestas, cómo terminaron sus embarazos, si fue por cesárea, por aborto, o si hubo un parto vaginal, el motivo de la cesárea, si usó o no forceps o instrumentación durante el parto vaginal,
si existió hemorragia o toxemia puerperal, las complicaciones durante el parto o el embarazo, el peso máximo y mínimo de sus hijos y el tiempo durante el cual dio la lactancia materna. Y por último tenemos a los antecedentes familiares. Se debe preguntar sobre las enfermedades crónicas, como son la diabetes, hipertensión arterial, asma, enfermedad renal crónica, enfermedades inmunológicas, cáncer, hiper o hipotiroidismo y las cardiopatías, ¿no? Y las enfermedades genéticas, generalmente a los hermanos del paciente o los padres del paciente, ¿no? Si es que presentan estas enfermedades. Bien, y aquí he colocado algunas preguntas que nos pueden ayudar a realizar una correcta anamnesis. Por ejemplo, para ayudarnos en la enfermedad actual podemos mencionar cuándo empezó a sentirse enfermo, cómo comenzó la enfermedad, con qué síntomas se presentó, cómo evolucionaron estos síntomas, si es que es la primera vez que se presenta, si ha tenido algo parecido antes, a qué atribuye el paciente el motivo de su enfermedad, qué sucedió posteriormente al estado de su enfermedad, si ha realizado o no alguna consulta médica, si se realizó o no algunos exámenes complementarios, qué diagnósticos le realizaron, qué tratamiento recibió y qué repercusión general ha provocado la enfermedad, ¿no? Son algunas preguntas que pueden ayudar en la redacción de la historia clínica. Gracias.